Hola, vamos a iniciar un vídeo. En ese vídeo vamos a explicar un poco qué es esto de los fascismos, los totalitarismos y vamos a explicar un poco cómo se fueron desarrollando durante el periodo de entreguerras. Así, tal como podemos ver, esto del totalitarismo fue consecuencia de que en el fondo las dictaduras durante ese periodo no funcionaron tan bien como se esperaba. Tal como podemos ver, durante un periodo se fueron sustituyendo las democracias que habían llegado con la posguerra a dictaduras de derechas, sobre todo fascistas, de extrema derecha, ultranacionalistas o de izquierdas, digamos, comunistas. Estas democracias dieron paso a dictaduras que sobre todo fueron fuertes, sobre todo cuando llegó el crack del 29. El crack del 29 provocó que mucha gente desconfiara de esas democracias y les hicieran culpables de la situación económica que estaban viviendo. Con lo cual, de que eran partidarios de un gobierno que fuera fuerte, autoritario y sobre todo evitar que hubieran personas que decidieran hacerse comunistas. Así, tal como podemos ver en este mapa, lo podemos ver claramente, cómo hemos pasado de una situación que la tenemos, la de 1919, donde casi todos los países eran demócratas, había una democracia real, a la situación de 1939, donde la mayoría de los países ya no eran precisamente muy democráticos. Esa dictadura, todo el mundo sabe lo que es un dictador, pero para que lo tengamos claro, estamos hablando de que no hay libertades, eliminamos todas las libertades. Todo el poder pasa sobre todo a manos de una persona que utilizará la fuerza, que será un gobierno que será autoritario y que no entenderá lo que es la división de poderes y que trabajará de forma arbitraria. Sí que por el contrario aún habrán algunas democracias que hay que destacar, como fueron la de Francia, Reino Unido, Bélgica, etc. A pesar de ello, una cosa que sí que tenemos que tener claro es que en ningún momento estas democracias intentaron ser beligerantes con las dictaduras de que se estaban hablando. Estas democracias lo que intentaron fue sobrevivir e intentar llegar a acuerdos con Hitler. Es decir, hasta el último momento se intentó mediante la teoría del apaciguamiento, etcétera, 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 que no se produjera la Segunda Guerra Mundial. Eso llegó a que Hitler pensara que tenía manga ancha para hacer lo que le diera la gana y por eso llegó un momento que no tuvo que hacer frente a lo que se había marcado en el Tratado de Versalles. Entonces, los fascistas tienen por ideología el rechazo al sistema liberal, el odio, sobre todo esto es importante, el odio al comunismo, el ultranacionalismo exagerado y sobre todo el culto a la violencia y a la movilización de masas. Este estado totalitario, tal como podemos ver, se va a notar en todas las facetas del Estado, en la libertad, en la eliminación de los derechos y libertades, la igualdad, la separación de poderes y después que simplemente haya un solo partido, en este caso va a ser el partido nazi, donde habrá un líder que se va a dar culto al líder, como va a ser en este caso culto al líder que será Adolf Hitler. Después, aquí veis que anticomunismo, evidentemente, y veis que aquí se habla mucho de anticapitalismo. Yo esto de anticapitalismo tengo mis serias dudas. Ellos se definen como anticapitalistas porque dicen que lo que hay que hacer es que no haya una separación entre ricos y pobres, entre trabajadores y empresarios, pero en el fondo el sistema que se va a utilizar es un sistema típico capitalista.
un nacionalismo va a ser muy fuerte, incluso a la hora de fomentar la cultura, tradiciones, música, etcétera, típica del país, y como no, exaltar la raza como un hecho importante. Es decir, no es casualidad que, bueno, ya hablamos del antisemitismo, pero recuerdo que ya posteriormente habrá una película española llamada Raza, que esa película, para quien no lo sepa, el guión fue Francisco Franco, ¿de acuerdo? Esta ideología exalta elementos irracionales, rechaza los principios básicos de racionalismo y de forma clara defiende la violencia y la considera incluso un valor muy positivo, y organiza su partido de forma militar e incluso toda la estructura social del país. Los principios masculinos también serán fomentados, ¿eh? Entonces la pregunta final que nos tenemos que hacer es: ¿por qué llegó Hitler a dominar Alemania? ¿Por qué la gente le siguió? De hecho, hay muchos motivos que lo expresan. Seguramente lo primero que tenemos que saber es que al principio una serie de personas jóvenes que no estaban de acuerdo con la democracia que se había instalado en Alemania o en Italia decidieron seguir ese proceso. Pero más adelante, sobre todo esa causa del crack del 29, habrá una gran masa de población que verá en el nazismo una forma diferente de entender la sociedad, de entender la cultura, de entender las tradiciones, de entender la política, y entonces decidirán seguir ese sistema que consideran que es el más adecuado. Entonces vemos que hay una relación entre número de votos con crisis económica. Es decir, después lo veremos, que el partido nazi consigue una serie de votos, pero cuando la crisis del 29 llegó, de hecho hay un momento que incluso baja, pero cuando llega la crisis del 29 es cuando comienza a aumentar el número de votos hasta llegar a conseguir un mandato. Es decir, mayor número de parados, mayor número de votos para Hitler. Es decir, los afectados por la crisis económica, la clase obrera, y después los empresarios que vieron peligrar sus fábricas, sus empresas, ya que tenían miedo de que ese descontento, que era generalizado, se transformara en una revolución comunista. Entonces, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ahora nos vamos a centrar sobre todo en Italia. ¿Cómo es que Italia, a pesar de que hubiera ganado la Primera Guerra Mundial, hubiera un sentimiento de tan grande descontento que llevara a que Benito Mussolini llegara al poder? Primero, crisis económicas, el desempleo cada vez era mayor, y esa crisis y ese descontento llevó a grandes huelgas, y sobre todo que los campesinos se quejaran de que no había suficientes tierras, con lo cual se produjo ocupación de fábricas y de tierras. Los partidos tradicionales, la gente ya no los seguía, y cada día había más quejas incluso de los propios nacionalistas. Esto llevó al que llegara un personaje llamado Benito Mussolini, que era líder del Partido Socialista y que lo transformó en un partido ultranacionalista y anticomunista, y fundó los facios italianos. Dentro de esos facios vimos gente muy variada, socialistas, ultranacionalistas, y que esa gente se convirtió en gente muy violenta. Cada día era mayor el número de personas que estaban siguiéndolo, y vieron, pero los seguían porque vieron en ellos que era un movimiento que les daba mucho valor, y era un movimiento de orden. Es muy curioso como que me gustaría que os dierais cuenta que aquí se produce un fenómeno que es bueno analizar, cómo los propios que están generando desorden son la garantía del orden, y ellos se venden como la garantía del orden. De hecho, el propio Mussolini cambia la táctica y transforma su movimiento violento en un partido político, y modera su discurso para poder llegar a mucha más gente. Pero los propios creadores, que eso es importante, de la violencia, son los que intentan poner en orden a esa violencia. Entonces, se decanta mucho más a la derecha, y para tal de poder dominar a la clase obrera.
De hecho, los socialistas, viendo esta situación, se decantan por hacer una huelga y esa huelga fracasa. Eso hace que la gente más de derechas ve finalmente que la solución pasa por el movimiento fascista. Para demostrar que Mussolini domina y que es quien controla la solución, quien controla, en 1922 Mussolini realizará la marcha sobre Roma mediante los escuadristas. Eso hará que Víctor Manuel III, el rey Víctor Manuel III, no le quede otra que nombrarlo jefe del Estado. A partir de aquí, el fascismo juega por etapas. Del 22 al 25 es un régimen parlamentario como cualquier otro, donde él se muestra como liberal. De hecho, tenéis que pensar que Mussolini estará mandando con otros conservadores dentro del Parlamento. Pero irá modificando las leyes y provocarán ciertos hechos que llevará a que ese sistema parlamentario deje de serlo. ¿Qué es lo que hará? Pues primero la muerte de Matteotti, que se provocará después de que Matteotti se haya quejado de la situación que se está viviendo en el país, y la eliminación del Partido Socialista dentro del Parlamento. A partir de aquí, ¿qué es lo que va a hacer Mussolini? Pues un control policial, la prohibición de todos los partidos, de los sindicatos, llega la censura y tiene entonces Mussolini todo lleno de poderes ilimitados. Así, a partir de aquí ya estamos hablando de un régimen totalitario y de único poder. Además, uno de los hechos curiosos es este de la Iglesia Católica, como la Iglesia Católica va a apoyar a Mussolini, incluso llegando a acuerdos que no se llegaban desde antes de la reunificación italiana. Entonces, Mussolini y la Italia fascista se dedicarán a adoctrinar y a realizar un control social. Aprovecho la ocasión para aconsejaros que veáis la película Jojo Rabbit, precisamente para que veáis en qué significa esto del adoctrinamiento, y que cuando hablamos de adoctrinar es una palabra muy muy seria, ¿eh? Entonces habrá un control muy fuerte en la educación, y esa educación se basará sobre todo en un sistema militar con grande obediencia y disciplina. Se creará la Obra Nacional Valilla y un control total de la cultura y los medios. Además, cabe destacar que se creará una organización femenina del partido, ¿vale? Que diciendo que la mujer tiene que tener un papel de esposa y de madre, ¿vale? Y con lo cual esa gente, digamos, que tuvo una penalización de salarios, etc. Aquí podéis ver una imagen de en que se estaba transformando la Italia fascista. Y ya, aparte de aquí, simplemente que tengáis pequeñas noticias o sepáis de qué estamos hablando. Habrá una dirección económica, un sistema corporativista y una política muy intervencionista a nivel económico. De hecho, se va a fomentar, el fascismo siempre ha considerado tratar las empresas de una forma muy paternalista. Tanto la empresa como el trabajador de forma muy paternalista. Esto provocará económicamente que el país le cueste más funcionar. Pero ahora vamos a tratar, yo creo que seguramente el fascismo que más famoso se ha hecho, que no es otro que el de la Alemania nazi. La Alemania nazi tiene diferencias respecto a Mussolini que hay que destacar. Sí, el más importante yo creo que hay que destacar es que en este caso sí que estamos hablando de que fue un país que perdió la guerra, con lo cual la crisis económica era mucho mayor. Aparte, todos sabemos cuáles fueron las consecuencias que trajo el Tratado de Versalles y cómo ahogó la economía del país. Eso, como todo el mundo sabe, cuando tú ahogas una economía, hace que sobresalga gente mucho más radical. Y es lo que ayudó a que ciertos partidos, como fue el partido nazi, fuera creciendo. Cuando parecía que la economía de Alemania comenzaba a funcionar, llegó el crack del 29, que ya lo aplastó todo. Y eso ya llegó a que Hitler llegara al poder, como es lo que pasó. De esta forma, tal como hemos comentado, la República de Weimar
Nace en noviembre del 18 y tendrá que hacer frente a ciertos problemas, ¿vale? Sobre todo la llegada de los comunistas, los espartaquistas, que hubo una pequeña revolución que se fue reprimida rápidamente. Elaboraron una constitución que hay que reconocer que está muy bien valorada hoy día, es decir, de hecho la Constitución española de 1978 tiene artículos que fueron copiados de esta Constitución. También, tal como hemos dicho, tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, y a nivel económico la hiperinflación, que ya lo hemos comentado, tener que ir a comprar el pan con una carretilla, también fue muy importante. La Alemania nazi fue creciendo, sobre todo a partir de 1920, cuando se crea el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Bueno, ya en 1999 nació el Partido de Trabajadores Alemanes, que tuvo este cambio con la llegada de Hitler. Y se crearon ya las SA, secciones de asalto, ¿vale? Que era un grupo paramilitar. El partido nazi, igual que el partido de Mussolini, se caracterizaba por el partido fascista, que por muchos de los temas que habíamos comentado, la dictadura nacionalista, pureza racial, eliminación de los enemigos, que ellos consideraban los enemigos del Estado, judíos, marxistas, demócratas, que no es que estuvieran en contra de los nazistas, de los nazis, perdonad, y la idea es crear una gran Alemania, ¿no? Volver a los antiguos Reich, ¿vale? Se crea un país que sea elitista, jerárquico, y ya en 1923 Hitler hace el Putsch de Múnich. El Putsch de Múnich no será otra cosa que un golpe de Estado que fracasará, y eso llevará a que después de ese fracaso Hitler tenga que estar en la cárcel, y es cuando aproveche para escribir su libro Mein Kampf, ¿de acuerdo? La crisis de 1929 llevó a una situación económica muy mala para Alemania, que esto ayudará a la llegada de Hitler al poder, ¿de acuerdo? América retirará todo el capital que había dado a Alemania, o que estaba invirtiendo en Alemania, y eso provocará una crisis económica sin parangón dentro de lo que es Alemania. Tal como podéis ver, a partir de los resultados, tenemos aquí delante, vemos como el partido nazi de color azul tenía poca importancia en el 24, en el 28, pero como en el 30, después del 29, veis que ya comienza a incrementar la popularidad. ¿Por qué esto es debido? Porque las crisis económicas normalmente no llegan tan de golpe. Más en Estados Unidos sí que llegó de golpe, ya que fueron todas las empresas que se destruyeron de un día para el otro, pero digamos que en Europa va llegando, y vemos en el 30 cómo ya ha llegado, pero vemos que la República de Weimar no puede solucionar los problemas de la crisis del 29, y eso llevará al crecimiento de 196 a 230, y finalmente en el 33 que hablemos de 288 diputados, con lo cual mayoría para poder hacer lo que considere oportuno Adolf Hitler. ¿De acuerdo? Veis cómo hay una relación directa siempre entre las personas que están en el paro como el número de votantes que va a tener Adolf Hitler. Entonces la destrucción de la democracia a partir de los resultados fue muy rápido. Primero se produce un incendio en el Reichstag, ¿de acuerdo? El Parlamento, y esto ya lleva a que Hitler se ponga a mandar y considere que él tiene que mandar, y sin ningún problema elimina todos aquellos elementos que le causen algún tipo de problema dentro del gobierno. Tal como hemos comentado, se va a producir un gran culto a Hitler, a su persona. La educación se trabajará en valores como violentos, se suprime la libertad de expresión, la censura, y se incrementa la propaganda como un elemento fundamental dentro del gobierno nazi. Así Goebbels será una persona importante dentro del Ministerio para la Formación del Pueblo y la Propaganda.
Después, evidentemente, el racismo y el antisemitismo será una de las cosas más importantes a destacar de la Alemania nazi. Se cree que Alemania, la raza alemana es una raza, tiene que ser aria, tiene unas capacidades físicas y mentales que están por encima de cualquier otra, y por lo cual todo aquel que se aleje de ese patrón deberá ser exterminado. Eso llevará a un programa muy fuerte de eutanasia y una eliminación de la comunidad judía. Las leyes de Nuremberg excluyeron a los judíos de la ciudadanía y le arrebataron todos los bienes. Ya hemos comentado antes, como hemos podido ver, que fue fundamental en 1938, la noche de los cristales rotos, donde ya se hizo evidente cualquier tipo de repercusión, persecución violenta hacia los judíos. Ya en 1942 se ordenó la solución final con intentar la muerte de más de 5 millones de judíos. También vemos que en la época nazi se produce un incumplimiento de aquellas normas que se habían indicado en el Tratado de Versalles. Así es cuando se eliminan, se provoca un nuevo rearme que no se podía, y eso llevará incluso a una mejora de la economía en el 34, ya que provocará un aumento de la producción industrial de Alemania. Simplemente para finalizar, me gusta mucho enseñaros esta diapositiva para que veáis cuando hablamos de Tercer Reich, qué es lo que estamos viendo, ¿vale? Y en qué consistía. Para finalizar, me gustaría haceros una pequeña reflexión para que veáis cómo se llegó a la situación de que los nazis llegaran al poder. Vienen de una posguerra. La posguerra ha dejado la economía mal, la economía ya venía mal también por el Tratado de Versalles. A partir de aquí se produce la crack del 29, y el crack del 29 ya llega a que mande el nazismo. Es curioso comentar que se produce, es verdad que Hitler fomenta el mal ambiente, pero también la gente lo acaba votando. ¿Y por qué? ¿Por qué lo acaba montando? Lo acaba votando porque se deja manipular por una gran propaganda, por un marketing como nunca se había visto y por una situación desesperada. Es por eso que es bueno que analicemos en qué situación estamos hoy día y ver si podemos sacar alguna lección de esto. Si podemos sacar alguna lección, si todo pasa por ser más bravos, masculinización del país, como hizo Adolf Hitler, si todo pasa por la violencia, si todo pasa por esta hombría, o por qué pasa. Yo por eso os indico que sigáis estudiando porque cuanto mayores libros hayan, cuanto mayor formación tengamos, menos radicales seremos. De acuerdo, os animo a que espero que este vídeo os haya servido y que os pueda servir a todos para ir aprendiendo. Muchas gracias.